Espíritus de los ancestros, escuchad mi llamado. El pacto está sellado. Memo me mandó esta historia y es una de las historias más raras que me han mandado. Pero aquí hay un tema. Necesitamos, antes de iniciar esta historia, tener un contexto todos en común para entender, porque si no, no se va a entender nada de lo que vivió este pobre hombre. Lo primero es que cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros hemos vivido nuestra infancia, especialmente en nuestros primeros años, no distinguimos de lo que debe de ser a lo que no debe de ser, de lo que debe de estar a lo que no debe de ocurrir, de lo correcto y lo incorrecto. Venimos bastante en blanco y van a ser las personas de nuestro entorno las que nos enseñe: eso es peligroso, no debes de hacer aquello, esto no debe estar ocurriendo. Pero también, en el momento en el que nosotros expresamos alguna experiencia, nuestros papás van a tender a corregirnos o a hacernos más preguntas porque a veces no las van a entender. En la infancia de Memo no había buena comunicación. Papá y mamá eran dos personas que no se sabían comunicar, no permitían que se comunicaran y eran más bien del tipo de personas que solo daban órdenes, instrucciones y regaños. ¿Qué es lo que provocó? Que Memo, aun cuando en ese tiempo tenía alrededor de unos 5 o 7 años, no era nada expresivo, todo se lo guardaba. A su vez, esta situación provocó algo muy extraño, y es que Memo se habituó a cosas que no deberían de estar ocurriendo. Y hasta ahora, 20 años después, ya cuando ve este programa, es cuando le ha caído el 20, cuando ha tomado conciencia, cuando se ha dado cuenta que eso que vivió cuando era pequeño, de normal no tenía nada, y de aterrador lo tenía todo. Memo vive en la casa con sus papás. Es el único niño en ese tiempo en esa casa. Es una casa muy grande, muy antigua, muy vieja, muy destartalada, muy fea. Esa descripción nos las da Memo ahora que recuerda, pero en ese tiempo su casa era su casa y ya. La casa tenía un pasillo muy grande en la planta alta. Había una zona de un patio central y que después había 2 pasillos pequeños y otro pasillo con el que conectaban, otro pasillo grande. Ese pasillo grande solo tenía ventanas que daban hacia afuera. El pasillo principal era el que tenía las habitaciones y, para que te des una idea, tenía 4 habitaciones de un tamaño tremendamente grande. Los pasillos, que eran como la forma de dar la vuelta arriba, que estaban en torno a ese patio central, tenían unas ventanas al exterior y eran unos pasillos que hacia afuera tenían paredes y ventana, pero hacia adentro estaban descubiertos. No sé si te puedes dar una idea de esta casa, pero más que una casa de ciudad, parece más una casa de hacienda, porque también la parte del techo solo cubría los pasillos, el patio central en un tragaluz completo, que no tenía nada que lo cubriera de la intemperie. Cuando llovía, la planta baja a veces se inundaba. Cuando estaba lloviendo a cántaros, el pasillo de arriba estaba todo lleno de charcos. Te puedes imaginar más o menos cómo era este lugar. Memo, él vivía ahí solo con sus papás. Su mamá, una mujer de piel blanca, de cabello rubio, de ojos verdes, muy bonita, pero muy agresiva. Una persona que estaba muy enojada. No sé las circunstancias, y Memo al día de hoy no tiene buena relación ni con su padre ni con su madre. Entonces no tienen la cercanía de preguntarse cosas. Al día de hoy ellos tienen una personalidad muy parecida a la que tuvieron cuando él era niño, y eso hace que él no se siente en la confianza de preguntar, pero él la recuerda exactamente al día de hoy como era antes. Una persona de muy pocas palabras. Si tú hubieras estado ahí y lo hubieras visto caminar por los pasillos, hubieras escuchado que murmuraba siempre por lo bajo, pero con un tono que parecía más bien el de alguien que estaba como refunfuñando. Y entonces, si se te ocurría la mala idea de preguntarle qué estaba diciendo porque no lo escuchaste, solo ibas a escuchar un gruñido. Y solo ibas a ver que iba a acelerar el paso y alejarse lo más rápido que podía de ti. Si le insistías, que ese fue el peor error de Memo que tuvo algunas ocasiones en su infancia, volteaba y comenzaba a gritarle cuánta cosa se le ocurría y se le venía a la cabeza. No era una persona que conectara tanto lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino que más bien traía cargando muchas cosas. Pobre Memo aprendió después de 3 ocasiones que lo mejor estar ahí era estar callado, que con ella no había conversación, había órdenes y había cosas que se tenían que acatar. El papá no era mucho mejor en ese aspecto.
Él se iba a trabajar todo el día y cuando llegaba, si el muchacho, en este caso Memo, no había hecho las cosas que le tocaban, porque su esposa iba y le reportaba algo o porque él veía algo que estaba fuera de lugar, solo iba detrás de Memo, lo levantaba y de 3 fuertes nalgadas era toda la conversación. Lo ponía en el piso y aunque Memo estuviera chillando, pataleando, lo que fuese, él se iba y se tomaba su cena y después iba a dormir. Qué pobrecito que a la hora que el papá se fuera a acostar en la casa, Memo siguiera llorando, porque ahora sí le iban a dar razones. Era una casa, aun cuando, digamos, no se manejaba un tipo de violencia tan explícita, tan destructiva, porque no pasaba nada más de ciertas palabras y un par de nalgadas. Era algo traumático. Memo se volvió prácticamente una persona muda. No tenía por qué hablar. Hablar era lo peor, era veneno en esa casa. Decir las cosas que sentía, que pensaba, que experimentaba, eso hacía que todo lo que vivieran ahí se volviera aún mucho peor. Estas circunstancias, este entorno, fue el que provocó que Memo, aún siendo tan pequeño, no compartiera cosas tan raras. No compartía, no les decía, que en la planta alta, en muchas ocasiones, escuchaba a niños conversando y jugando en las diferentes habitaciones, que él había intentado entrar, pero siempre que escuchaba a los niños, las puertas estaban cerradas y aún con llave en mano, no las podía abrir. Las puertas de ese lugar eran puertas antiguas, las cerraduras también, eran de estas llaves grandotas que tenían ornamentos en la parte de la agarradera y la parte de delante nada más tenían algún tipo de garfio o cuadrito alargado, de esas que parecían como de carcelero antiguo. Memo sabía dónde estaba el manojo de llaves y en ocasiones lo agarraba porque quería conocer a los niños. Estar en esa casa tanto tiempo solo con papá y mamá que no querían hablar con él era pesado. Entonces intentaba tener pláticas con ellos, intentaba todo. En ocasiones se pegaba a la puerta y por la hendidura de la llave comenzaba a hablarles y decirles que lo dejaran entrar a jugar con ellos. Pero ellos a veces se acercaban a la puerta y como si pudieran tapar con algo, se escuchaba donde las voces se alejaban y por el hueco ya no se lograba ver nada dentro de la habitación. Alguien tapó y lamentablemente, junto con todas estas malas costumbres, Memo se fue acostumbrando a que no debía de hablar y a que los niños se alejaban de él. Por eso en la escuela él también era una persona que no tenía relaciones con casi nadie. Era ese chico que se sentaba aparte de todos, que cuando le hablaban, inclusive la forma en la que él intentaba interactuar a veces era agresiva, a veces era de una forma como explosiva, porque sus únicas referencias eran mamá y papá y así actuaban. Era lo único que él sabía hacer. Entonces eso lo único que provocaba, te lo puedes imaginar, era que no quisieran estar cerca del pobre Memo. Memo recuerda con mucho dolor ese tiempo. Por eso no le da tanta importancia a que en ocasiones estar en esa casa era algo horrible. Y ya no eran por mamá y por papá. Ver las sombras que se reunían en el jardín o en el patio interior de la casa y que estaban jugando ahí y que cuando él bajaba corriendo y quería jugar con ellas ya no estaban, él lo sentía como un golpecito al corazón. No lo querían los niños de la casa. Niños que se divertían y la pasaban bien, y Memo estaba solo. Había ocasiones que su única diversión era irse a sentar en la pared de otro cuarto, pegarse a la pared y escuchar cómo los niños se reían y él se imaginaba que estaba jugando con ellos. Y era lo único que podía hacer. Pero en ocasiones, Memo también se daba cuenta que él no tenía tan mala suerte. ¿Y sabes por qué? Porque ciertos días no recuerda bien si eran los de luna llena, no recuerdan bien si fueron algún día que hubo algún eclipse. Los niños lloraban, pero lloraban de una forma horrible. Era como si estuvieran huyendo de alguien, como si estuvieran pidiendo auxilio. Y parecía que mamá y papá no los escuchaban, pero él los escuchaba perfectamente. Lo peor no era eso. Lo peor era escuchar como un barrote de hierro que se iba arrastrando por el piso golpeteando por trozos que había ahí de pedazos de piso levantados y que se escuchaba donde azotaba a algo que sonaba como a carne. Y entonces escuchaba el grito de alguno de estos niños y el llanto del resto. Pedían auxilio. Alguien les estaba haciendo daño. Y Memo en ese tiempo solo se acostumbraba a escucharlos sufrir. Por lo bajo pedía que ya no les pase nada, que se escapen, porque Memo era buena persona, Memo era lindo, Memo era buena gente a pesar de todo, pero no podía hacer nada.
La puerta donde se escuchaba eso, aunque él tuviera la llave en mano, no se podía abrir cuando había estos niños dentro. Pasaron años donde ese suceso se repetía una y otra vez. No sabes si papá y mamá lo vivían y simplemente no querían hablar de eso. Al día de hoy no lo puede platicar. Pero lo que sí tiene claro es que hoy, siendo un adulto y teniendo más de 20 años, él se acostumbró a estar dentro de la boca del mismo infierno. Simplemente no se daba cuenta que no tenía por qué ser así. Hace un par de semanas te conté una historia que era extraña, una historia que no me había tocado que me mandaran, y esto es lo que pasa en Hablemos de lo que no existe. Eso es lo que pasa con esta comunidad de la familia nocturna, que muchas gracias. Una vez que les cuento algo, esas personas que han estado guardando alguna anécdota o alguna situación, escuchan algo parecido y dicen, te tengo que contar lo que yo viví porque se parece a eso. Me acaban de mandar esta semana una anécdota que me dejó frío porque es demasiado rara, pero me hace cierto sentido y me gustaría saber al final que te cuente de esta historia, ¿qué opinas tú de este relato? Te conté hace unas semanas de una casa en la que se acostumbraron a ver a una mujer que de repente, frente a estos espejos que le llaman de vanidad, espejos grandes que tienen como un tipo de escritorio, después un banquito, veían que se cepillaba los cabellos, pero que no era ningún miembro de la familia y simplemente desaparecía. ¿Te acuerdas de esa historia? Una miembro de la familia nocturna me dice, narrador, en mi casa vivimos algo parecido pero a la vez no exactamente igual y era horrible y no sabíamos qué hacer porque nosotros vivíamos en las afueras de la ciudad y nunca logramos que nadie nos orientara ni nada, solo tuvimos que tomar como precauciones. Ahí te va. Nosotros vivíamos en una casa que estaba como hecha de madera pero desvencijada. La casa la había construido mi abuelo y mi abuelo ni era carpintero ni era arquitecto. Era un luchador y él lo que nos pudo construir lo hizo y ya. Mi mamá se había embarazado y no tenía pareja. Entonces mi abuelo se hacía cargo de nosotros y pues nosotros vivíamos ahí. Poco a poquito mi abuelo iba consiguiendo materiales y fue expandiendo un poquito la casa. Solo era al inicio una habitación, después le pudo construir un baño con una puertecita, después conectó otra puerta a un par de habitaciones y al final teníamos, no te imagines cuartos grandes porque no eran cuartos grandes, apenas si cabía una cama en algunos, en otros no cabía una cama completa, pero era una casa que estaba como un poquito desvencijada, un poquito maltrecha, pero era nuestra casita. Y ahí, con mamá vivíamos bien, excepto cuando ella nos iba a visitar. No sabemos quién era, no tenemos idea y mi abuelo nunca nos pudo responder si conocía a esa persona o no. Pero había una habitación en la que mamá consiguió un espejo muy bonito y ella era una persona vanidosa, ella se conoce así, y mi mamá le gustaba probarse vestidos ahí y se ponía ella a peinarse, a probarse el vestido de un lado para otro, y para que no te hagas una idea falsa, los vestidos eran de segunda, tercera y cuarta mano, cosas que estaban remendadas, cosas que se habían heredado por ahí y por allá, cosas que le regalaban a mamá cuando iba a pedir dinero. O sea, no era una situación en la que se fuera a probar cosas nuevas, pero ella era feliz, ella le gustaba eso, era como su momentito. Nosotros aprendimos a dejarla siempre ahí cuando estuviera haciendo eso, y lo más que interveníamos era asomarnos y decirle, ay mamá, qué bonita te ves. A veces ni le poníamos atención, narrador, pero si le viera su carita cuando le decíamos eso, sonreía como si fuera una niña, como si fuera una más de nosotros y nos encantaba. Pero bueno, de repente mamá se dejó de probar vestidos, se dejó de ir a cepillar el cabello. Nosotros éramos muy chiquitos, no nos dábamos cuenta que eso estaba pasando. Lo que nos dábamos cuenta es que ciertos días, mamá muy apresurada, comenzaba a ir con nosotros y nos sacaba de la casa y decía, ahora van a estar jugando conmigo aquí afuera. Y no se le ocurría ni siquiera un juego, no teníamos juguetes, narrador. Entonces nos ponía a correr y que persíganse el uno al otro, y ahora que tú la traes y vamos a juntar piedritas y puras cosas que se le ocurrían a mamá, y la verdad era muy divertido. Jugar con ella estaba muy padre, nos gustaba. Bueno, pasaron muchos años que pasaba esto. Ya sabíamos que si mamá venía corriendo de la habitación donde estaba el espejo, nos iba a sacar de la casa y nos íbamos a poner a jugar. Cuando cumplí 18 años, es cuando se me prendió el foco. ¿Por qué hacía mamá eso con nosotros cuando éramos niños? ¿Por qué nos sacaba corriendo de la casa? Y le pregunté. Y narrador,
me dejó fría. Al principio no le creí nada, pero una y otra vez nos repitió la misma historia. Después mi abuelo nos la repitió y ahora sí creo que sea verdad después de escuchar tu programa. Mi mamá cuenta, te vuelvo a decir, esto se lo pregunté a ella cuando yo era mayor de edad. Yo ya ni siquiera vivía con ella, ya me había ido a vivir en 2 ocasiones con diferentes novios. Entiéndeme también que no está hablando con una niña, porque lo que me dijo fue algo fuerte. Me dice que en algunas ocasiones, cuando ella iba a probarse un vestido, o a peinarse, o a pasar un ratito como que viéndose, porque era vanidosa y le gustaba, que llegaba y el cuarto ya estaba ocupado. Así me lo quiso poner. Entonces yo le dije, mamá, ¿cómo que el cuarto estaba ocupado? Si nada más estábamos ahí yo y mi hermano, y si siempre que llegabas ahí nos íbamos, no era como que te molestáramos. Y me dice, no, es que estaba la otra, y a la otra no le gustaba que yo estuviera ahí. Mamá, ¿me puedes dar más datos? ¿Quién es la otra? ¿De qué estás hablando? Y me cuenta que era una mujer esbelta, con un cuerpo muy torneado, como si fuera una persona que le dedica demasiado tiempo al ejercicio, bellísima, pero tenía un par de detalles. El primero es que su cabello era totalmente blanco y sus ojos también, y era algo espeluznante, porque no era que los tuviera borrados por alguna enfermedad. Por medio del espejo le dirigía la mirada directamente a mamá. Y te lo digo por medio del espejo, porque la mujer no estaba en la habitación, estaba en el espejo. En ese espejo en el que estaba esa mujer, le dirigía la mirada a mamá. Y era cuando mamá percataba otra cosa. La mujer no llevaba una sola prenda encima. Prenda me refiero a tela, porque todo el cuerpo lo traía cubierto de joyas. Colgantes largos, brazaletes, pulseras, anillos, cosas que iban a la cintura, faldas que parecían como pequeñas tiras de oro y de plata, cosas que al final hacían que no estuviera por completo desprotegida ante la naturaleza o ante la vista de mi madre, pero no llevaba una sola tela encima, solo joyas. Y eran joyas que se veían caras, joyas que se veían interesantes. Y mi mamá decía que cuando estaba esa mujer ahí, la veía con unos ojos de tanto coraje y con una mirada como tan cargada de odio que a mi mamá le daba mucho miedo por nosotros y se venía corriendo a buscarnos y nos sacaba. Nunca entendió cómo la mujer entraba o por qué aparecía ahí o de dónde vino. Tampoco nunca supo de dónde consiguió el abuelo el espejo, pero lo que sí sabe es que simplemente se volvió una costumbre que si la otra estaba en la casa, nosotros nos teníamos que ir. Y le pregunté, ¿pero por qué, mamá? O sea, ¿por qué no era una alucinación tuya? ¿Por qué no simplemente quedarnos y ya? Dice, porque en una ocasión, en la primera o la segunda, que yo decidí que me iba a seguir peinando, solo empecé a ver cómo ella forcejeaba para salirse del espejo y me dio un terror impactante, porque si se salía yo no sabía qué les iba a hacer, y desde ahí dije, yo no voy a andar jugando con la muerta. Para que entiendas la siguiente historia, necesitas conocer y entender a Ignacio. Ignacio, para ahora, el día de hoy que nos está contando la historia, tiene alrededor de 30-32 años, pero esto le pasó más o menos cuando él tenía entre 23 y 25. Ignacio es un sujeto que, digamos, tiene mucho problema con las reglas. Él no sabe seguir reglas, no sabe seguir órdenes, y eso le ha traído una cantidad de problemas en la vida que no te puedes imaginar. Pero tampoco es un tipo como antisocial destructivo. No es una persona que le gusta estar nada más como afectando a los demás. O sea, no es de ese tipo de personas que por no seguir reglas tiene que romper todas las reglas. El tema es que él toda su vida ha luchado por ser una persona exitosa en las cosas que hace, pero se ha dado cuenta que ya en un mundo laboral le cuesta muchísimo trabajo crecer en cualquier parte por eso, porque no sabe seguir órdenes ni reglas. Llegó un momento en la vida en la que él decidió que tenía que hacer un cambio. Y ese cambio era o cambiar su forma de ser o cambiar su profesión. Y decidió que el cambio iba a ser de profesión. Prácticamente tomó el riesgo como aventarse de un avión sin saber si lo que traía en la espalda era una mochila de escuela o un paracaídas, porque dice, no sé a dónde iba a ir a parar, pero me tenía que aventar. Así es que cuando me aviento a estas situaciones, empiezo a darme cuenta que soy muy bueno construyendo cositas desde cero. Soy bueno teniendo ideas y empiezo a hacer como pequeños negocios. Por ahí conocí un par de amigos que tenían un puestito de elotes, me echaron la mano compartiéndome un par de recetas
Oye, en unas semanas después, 3, 4 semanas, yo tenía un carrito de elotes y andaba vendiendo por otras colonias donde ellos no se movían para no afectarlos, y también bajo la bendición de mis amigos que sabían que me estaba arriesgando con todo, y me empezó a ir bien. De repente ya traía 3 carritos de elotes. Y una cosa fue llevando a la otra hasta que llegó el momento en el que el negocio tronó, me dejó de funcionar, pero yo había ahorrado una buena cantidad de dinero y me di cuenta que lo mío iba a ser comercio. Yo iba a tener mis negocios, yo iba a empezarlos, yo le iba a echar las ganas, los iba a construir. Así parecía que el destino me había formado y yo estaba de acuerdo. Me doy cuenta que hay negocios en los que en ese momento estaban comenzando a hacer cosas importantes. En el sector que me movía, que era comprar insumos, comprar elotes y estas cosas, de repente me pregunté, oye, ¿y si yo fuera la persona que tenga los insumos? ¿Y si yo fuera el que me transformo en el proveedor de algo? En ese tiempo en el que yo estaba con este tema y me hago esta pregunta, comenzaban a moverse los sistemas de hidroponía, pero ya no a nivel como de grandes empresas, sino al de usuarios pequeños. Había un terreno de mi familia que yo podía utilizar porque teníamos ahí un tipo de bodegón que ya tenía un par de meses sin estar con uso, y dije, oye, ¿y si todo este lugar yo hago mi sistema de riego, empiezo a cultivar mis plantitas, las empiezo a vender rápido? Pues quién dice que en un ratito más no me haga de una muy buena cantidad de dinero. Aparte quería saber de la aventura y todo. El problema es este. A veces soy bien desesperado, no aprendo rápido. Me pongo a leer un par de cosas, no me entran en la cabeza y me desespero. Pero aprendo muy bien cuando estoy ahí en la obra haciendo las cosas. Cuando me pones las cosas enfrente y hay alguien que le está haciendo enfrente de mí, oye, lo imito, lo aprendo, le sigo y voy agarrando el ritmo bien rápido. Así es que me di cuenta que el tema de hidroponía sí podía ser una opción, pero no de la forma en la que yo lo planteaba. Necesitaba que alguien me enseñara. Estuve buscando gente, o no le sabían, o me querían vender los aparatos diciendo que ellos me iban a explicar y me daba cuenta que era puro cuento, o definitivamente estaban metidos en el terreno y no querían competencias, es que no me querían explicar. Entonces, lo que hice fue que me disfracé. Me disfracé como si fuera un sujeto que no terminó la carrera, que no sabe todavía qué se va a dedicar, que está con tiempo libre, pero que es bien trabajador. Me compré ropa que fuera como acorde con ese perfil y comencé a buscar diferentes empresas que estuvieran buscando empleados, pero que estuvieran en el giro de hidroponía. Ahora, es bien sencillo. Pues yo, aunque aparentara que estoy trabajando para ellos, yo sabía que lo que iba a estar haciendo ahí era realmente aprender todo lo que podía. Y voy a una, y a otra, y a otra, y a otra empresa, y no quedo. Y me empiezo a dar cuenta que ellos están dando cuenta de mi currículum. Como que hay algo que estoy haciendo que los hace darse cuenta que yo no voy a durar mucho con ellos y yo voy por otras intenciones. Así es que no me contratan y no me contratan y no me contratan y me siguen sin contratar. No tengo un problema con el dinero. Yo ya traigo ahí algo de ahorros. El problema es que me estoy desesperando porque ya van 3 meses y no tengo el trabajo y quiero ya conseguir uno. Así es que comienzo a buscar y preguntar por aquí y por allá. Y no te quiero dar muchos detalles, pero me topo un par de hermanos que ellos tienen un sistema clandestino de hidroponía y no te voy a dar más datos. Pregunto, me dan la dirección, resulta que están en un pueblito a 3 horas de donde yo vivo. Digo que voy a ir para allá, no hay forma de comunicarme con ellos. Llego al pueblito y comienzo a preguntar por ellos. Y esto es lo que te quiero contar. Nunca los conocí. No te sé decir ni siquiera si son verdad o no. Pero me dejaron tan asustado con las historias que detuve todo mi emprendimiento y dije que jamás iba a tomar algo así. Ahí te va lo que me contaron. Llego al pueblo. Yo llego en un camioncito. Me tuve que bajar de ahí aunque tenía mi propio carro. Te digo que llego vestido de una manera en la que parece que no me va bien económicamente. Yo ando bien disfrazado. Y empiezo a preguntar acerca de los hermanos Loreto. Te estoy inventando el apellido, es nada más para que tengamos como una referencia. Y empiezo a preguntar, oye, los hermanos Loreto, esos que tienen el jardín secreto. Y donde les empiezo a decir eso, la gente luego o me saca la vuelta o me voltea la cara o se les ve que se ponen pálidos. Hasta que dije, oye, no me está funcionando esto. Y empiezo a preguntarles, oigan, ando buscando chamba, ¿no saben si los Loreto andan queriendo contratar?
Y ahí es donde me empiezan a tratar las personas de manera diferente. No te les acerques, mijo. No vale la pena. No sabes cómo le va a la gente que se acerca con ellos. Ese comentario me resultó interesante. Yo estaba seguro que las personas de ese pueblito, más de la mitad, deberían de estar trabajando con los Loreto. Fácil. Así es que comienzo a preguntar más, me voy dando cuenta qué palabras utilizar, cómo decirlo. Te voy a decir a grandes rasgos la historia que recapitulé. Estos hermanos Loreto resulta que son todos unos personajes, pero son unos personajes inclusive desde antes de dedicarse a este tema del jardín secreto, que creo que queda obvio de qué se trata. Estos hermanos ya estaban en un tema de brujería en el que tenían azorrillados a todos los del pueblo. Decían que uno tenía su enganga en el que tenía muertos y que el otro trabajaba directamente con la Santa Muerte. Cuando yo comienzo a escuchar esas historias, para mí la verdad me dio la impresión de que me estaba topando con tipos como yo, tipos que se disfrazaron, que fueron a hacerle como si se le supieran a una u otra cosa, pero realmente tenían otras intenciones, entonces, actores. Pero comenzaron a salir más y más historias. Resulta que la gente de otros pueblitos aledaños a ese lugar iban, sin necesidad de que los Loreto los buscaban, iban y les llevaban, o ya fueran dinero o ya fuera especie, cositas que tenían en sus sembradíos, cosas que fueran de valor, les llevaban como ofrendas para que los dejaran en paz. Los Loretos no salían de su casa. Entonces, a mí se me empieza a hacer extraño porque dije, oye, la gente de aquí se ve que son personas que les tienen miedo a ellos, pero se ve que son personas aguerridas. Les empiezo a decir, oye, ¿por qué les tienen tanto miedo? ¿Por qué no los enfrentaron? No, sí los enfrentaron, pero nadie salió con vida. Entonces yo les pregunto, bueno, es que ya estaban como con armamentos. Y dicen, no, son brujos. Brujos, brujos. Brujos que trabajan con lo más oscuro, brujos que trabajan con el diablo, brujos que probablemente están asociados o ya vendieron su alma, pero con cosas muy oscuras, muy oscuras. Son gente poderosa. Y yo empiezo a decir, bueno, pero ¿de dónde sacaron esa información? Porque hasta ahorita todo lo que he escuchado son dimes y diretes. Y entonces yo estoy haciendo todas esas preguntas cuando de repente un sujeto entra en una de estas tiendas donde yo estoy hablando y preguntando y me van dando la información. Entra, se pone al lado mío y me ve muy interesado y me dice, tú eres el que quería jalar allá con los hermanos. Y yo le digo, sí, pero pues ya me está diciendo la gente que no. ¿Por qué te están diciendo que no jales? ¿Por qué te están diciendo que no te vayas con ellos a trabajar? Si pagan bien. Dice, sí, pero pues me dicen que son brujos, que no me conviene, que no vale la pena la paga. Y me dice así viéndome a los ojos, la gente de aquí ya le aprendió, pero la aprendieron a la mala, porque son puros desleales. Les daban la mano a los hermanos y los terminaban agarrando del codo y les terminaban queriendo jalar todo el brazo. Pues los hermanos tuvieron que enseñarles. Y entonces, yo en ese momento me doy cuenta que estoy hablando con alguien que trabaja con los hermanos, porque la forma en la que se refiere a ellos difiere de todos los demás, los está defendiendo. Así es que volteo para la tienda para ver a la persona con la que estaba hablando y ahí ya no hay nadie. Me dejaron solito con este tipo. Me empieza a dar miedo. El sujeto no se ve imponente, se ve amigable, pero se ve falso. Está actuando. Quiere hacerse pasar por mi amigo. Así es que le pongo un poquito de atención en su mirada y esa mirada es una mirada que no tiene nada de cariño, nada de empatía. Es una mirada gélida. Es una mirada de una persona que te está revisando, que está calculando. Me pongo nervioso, él se da cuenta y me sonríe. Dice, tranquilo, no te voy a hacer nada. ¿Qué quieres saber? ¿Para qué viniste? Y ya yo le cuento, mira, te voy a decir la neta. Quiero poner un sistema de hidroponía. Me enteré que ellos estaban buscando gente. Dije, pues vengo aquí y les aprendo un rato. Nada más porque me estás diciendo la verdad, yo te voy a decir la verdad a ti. Tienes de aquí hasta que anochezca que te vayas, porque si no ya no te vas a ir. Dice, con los hermanos, gente como tú, son las que utilizaban para que los plantíos pues, nos dieran mejor fruto y nos funcionaran. Me quedo helado y les digo, o sea, los convertían en abono. No, eso no se ocupa. Cuando eres brujo se hace diferente. Pero digamos que entre más verde era el árbol, la persona se veía más marchita que afuera. Y tú tienes hasta que anochezca, porque si no ya no te voy a dejar que te vayas. Se dio media vuelta y se fue. Dice, narrador, me esperé 5 minutos. En 5 minutos
Nadie entró en esa tienda. Ninguna persona salió a preguntarme cómo estaba, ni nada. Salgo corriendo como loco a la estación de autobuses. Me dicen que el siguiente camión sale a la mañana siguiente y me agarro por la carretera corriendo. Me valió queso. No me importó que si iban a pasar por mí o no iban a pasar por mí, si me topaban o no. Este tipo me estaba diciendo la verdad. Yo regreso a la ciudad, comienzo a preguntar por los hermanos Loreto y una persona a las 2 semanas se me acerca y dice: te dieron chanza, no andes jugando con tu suerte. Y no ocupé ni una cosita más. Tori es familia nocturna veterana por 2 razones. Veterana porque me dice: narrador, a mí nadie me cuenta cómo es la vida, yo la tengo bien vivida, ya tengo mis buenos 55 años al día de hoy. Por otro lado, es veterana porque ella es parte de la familia nocturna desde la primera temporada, cuando la gente me ponía otro nombre y no sabía ni siquiera cómo era mi rostro y me daban 1000 descripciones. Bueno, ella me dice que tiene una historia familiar y tuvimos que hacer ciertos cambios porque no quiere que su familia sepa que ya se contó. Entonces no estamos diciendo ni apellidos reales, no estamos hablando de nombres literales. Tori me dice que esta historia familiar se la contaron cuando ella ya era mayorcita, que ella, a raíz de un suceso trágico en la familia, se vino enterando de algo súper duro, súper fuerte, y que hace que al día de hoy no termine de ser creyente en lo sobrenatural, pero digamos que le deja las puertas abiertas a la gran posibilidad de que sí. Ahí te va. Tori tiene una pésima relación con su abuelo paterno. Cuando te digo pésima, es pésima. Se le hace una persona extraña, contradictoria. Inclusive ella lo tachaba de falso, de una persona como de 2 caras. Ahí te va por qué. Primero, el primer aspecto de este abuelo de Tori, que entendamos, esta es una descripción, no es para juzgarlo, simplemente leer así y no sabemos los detalles como para poder tener una opinión más completa e inclusive la opinión está de más. Pero Tori me dice, el primer aspecto de mi abuelo es que era una persona demasiado religiosa, pero cuando te digo demasiado religiosa, era aberrantemente religiosa. Todo el tiempo, si lo veías, él intentaba estar rezando y si se topaba contigo te quería hacer rezar. No lo veías lejos de una iglesia, lejos de un rosario, siempre estaba en grupos de oración y así. Pero nada más que se fueran estas personas que eran lejanas a la familia, y con nosotros era un sargento, era un mandamás. Todo el tiempo nos estaba obligando a ver, ponte de rodillas y vamos a rezarle a Dios. Ahorita no estás haciendo cosas desperdiciando el tiempo cuando tienes que rezar. Al punto en el que yo odié a mi abuelo y a la religión. Se me hacía una persona súper falsa. ¿Cómo puede ser que acá, que enfrente del padrecito, de la monjita, sí, claro, estamos haciendo mis oraciones y toda la familia muy unida, y por el otro lado, no paras de dar órdenes, inclusive si el niño o la niña, o en mi caso yo estaba llorando, y te decía, es que yo no quiero estar rezando, me obligaba a hincarme y me ponía el rosario en las manos, casi amarrándome las manitas, y me decía, niña, tienes que aprender a rezar. Entonces, a mí me daban unos corajes mi abuelo desde que yo lo conocí, y no lo quería. Yo intentaba siempre no estar con él, no pasar tiempo con él. Cuando íbamos a su casa yo le sacaba la vuelta. También, siendo honesta, intentando ser como lo más neutra posible. Fuera de eso, mi abuelo nunca fue mala persona. Era una persona que sí apoyaba a mis papás. Tuvimos muchos problemas económicos y mi abuelo siempre estuvo ahí. Él había amasado su propia fortuna, pero aún así siempre ayudaba a los hijos. De hecho, a mi tío, el menor, que él tuvo muchos problemas financieros por una mala relación, le terminó comprando una casita chiquita y mi abuelo fue ayudándolo a pagar durante muchos años. Lo vuelvo a decir, el problema no era totalmente con su persona, pero era con estos aspectos. Que fuera como tan rudo con eso, que para mí no debería de ser algo rudo, y por el otro lado, que lo forzara tanto que hiciera que yo odiara las religiones. Cuando cumplo 18 o 20 años, mi abuelo se enferma. Se enferma, pero de una forma muy grave. Y entonces está en el hospital y mis papás me insisten muchas veces que por favor lo vaya a visitar, que él está pidiendo que Tori venga a visitarme, que le extraña mucho, que se quiere despedir. Yo no quiero verlo, no lo quiero. Cada vez que lo recuerdo con una cara de sargento ordenándome cosas y yo llorando, al punto en el que no, estar con él no me hace feliz.
Y entonces les digo a mis papás que no lo quiero, que no quiero estar con él. Y me dicen, por favor, tócate el corazón. Aparte, tú no sabes por lo que pasó tu abuelo. Y cuando me dijeron eso, como que me llené de 2, 3 cosas diferentes. Por un lado, una gran duda. Sí es cierto, yo no conozco nada de la historia de mi abuelo. Pero por el otro lado, una gran rabia. ¿Y a mí qué me importa enterarme de la historia de ese viejo que me ha tratado tan feo? Pero por el otro lado, arrepentimiento. Oye, ¿y si el día de mañana ya no amanece? Y una vocecita dentro de mí me decía, ¿cómo no va a amanecer si es tu abuelito? Y por otro lado, otra vocecita me decía, pues es que ningún día lo tenemos comprado nadie. Y entonces estas emociones se me hacían muy difíciles de masticar. Y pasando 1 o 2 días que mi abuelo seguía en el hospital y no sabíamos si iba a salir o no, le pregunto a mis papás que por favor me expliquen cuál fue su historia. O sea, ¿qué fue esa frase de tú no sabes por lo que pasó a tu abuelo? Aparte me doy cuenta en ese momento de algo. Yo conozco a mi abuelo, conozco a mi papá, a su hermana y a su hermano, pero yo no conozco a ningún hermano de mi abuelo, a nadie que sea de la familia de mi abuelo, ni quiénes eran los papás de mi abuelo, y no conozco nada de esa familia, ni de dónde provienen, ni de dónde son, ni de dónde sacó su fortuna, no conozco nada. Y les pregunto que cuál es la historia de la familia del abuelo. Y ahí es donde ellos como que les cambia la cara y me dicen, te queremos contar, pero es algo muy fuerte y después de que te contemos no hay marcha atrás. Así es que prepárate, dinos cuando estés lista. Y entonces yo les dije, a ver, me van a hablar acerca de que el abuelo tenía negocios turbios o algo así, porque si es así, ni me quiero enterar. Y me dicen, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver más bien con ese tema que tú odias, que tu abuelo te forzaba a hacer, el de la religión. Y tiene que ver por qué te forzaba a hacerlo. Y tal vez después de que escuches la historia, vas a entender sus razones. A mí me dejó eso tan enojada, narrador, pero tan enojada, que quisieran justificar cosas injustificables porque, ok, el señor está enfermito, está en el hospital, pero ¿por qué demonios yo lo voy a justificar algo que me hizo cuando yo era niña? Entonces, estoy como con este debate de que ya no quiero que me cuentes nada porque me vas a seguir con una sarta de estupideces y al mismo tiempo, ahora sí quiero saber el chisme. Entonces, estoy dándome vueltas hasta que un día después, o no me acuerdo cuándo pasó, voy con mamá y le digo, ya cuéntenme todo. Ya no le demos vueltas al asunto, cuéntenme todo. Mis papás para esto se estaban turnando con mis tíos para ir a visitar al abuelo porque estaba en cuidados intermedios y todo el tiempo tenía que haber una persona con él en el hospital. Ese día que me cuentan las cosas, ni papá ni mamá van al hospital, se ponen de acuerdo con los tíos para que vayan y yo escuché en la llamada, yo estaba ahí cuando le dijeron, es que ya le vamos a contar la historia. Cuando escuché eso, dije, carajo, canijo. O sea, aquí sí realmente hay algo, porque para que sea más importante que ellos estén aquí y me cuenten, a estar con el abuelo y hacer que mis tíos también puedan descansar, esto ya no es normal, para nada. Me hago la idea de que, ok, lo que vas a escuchar, no te enojes, escucha, porque no sé qué me van a contar, pero ahora sí ya estoy interesada. Todo lo que está pasando aquí está extraño. Primero, van a la sala de la casa, se sientan y me dicen, Tori, lo que vamos a hacer ahorita, si quieres escuchar la historia, necesitamos que nos sigas el juego. Y yo les digo, ¿está bien? Sacan un rosario, nombre narrador, no sé qué cara me vieron, porque los dos luego me empezaron a hablar como si le estuvieran hablando un león que les está rugiendo en la cara. Tori, acuérdate que nos vas a seguir nada más el juego, nada más es poquito. Y entonces yo me empiezo a relajar, no me doy cuenta ni siquiera de las facciones que tengo, pero me siento enojada. Empiezo a respirar y me dicen, respira, tranquila. Ya, me empiezo a tranquilizar y dice, necesitamos rezar Padre Nuestro y una Ave María, porque si no, ni tu papá ni yo vamos a estar tranquilos al contarte esta historia. Síguenos por favor el juego, no solo es por ti, es por nosotros. Lo que me contaron mamá y papá, yo no estaba preparada para escucharlo y me quedé loca por semanas después de haber escuchado eso, porque no sabía si me querían tomar el pelo o me estaban hablando con la verdad, porque realmente sus gestos, sus expresiones, todo lo que me decían me dejó nerviosísima, porque ellos no sabían que estuvieran mintiendo en ningún momento, pero es que es descabellado y te lo voy a decir ahorita. Resulta que no era casualidad que yo no conociera a nadie de la familia de mi abuelo.
Mi abuelo había vivido en un pueblo, en una ciudad, la cual no me quisieron dar los datos de cuál era, y él tenía prohibido regresar ahí o cualquiera de sus familiares. Yo les dije, bueno, pero si no nos dicen el nombre de la ciudad, pues alguien pudiera estar ahí sin darse cuenta. Y mis papás me respondieron con la cosa más enigmática del mundo. No, esa ciudad nunca la podríamos encontrar nosotros si no fuéramos en compañía de tu abuelo. Por eso no viajamos juntos jamás. Es la cosa más extraña que me han respondido, no entendí. Es como si abuelo fuera una llave mágica para algo y yo dije, ay no, esto va a estar bien tonto. Y desde ahí, todo fue algo cada vez más raro y más oscuro. Resulta que en esa ciudad en la que estuvo viviendo mi abuelo, o en ese pueblito, era un lugar mediano o medianamente pequeño porque la gente se conocía, pero sí tenían un alcalde, el alcalde vivía ahí y era cercano con la gente y la gente le tenía cariño. De repente, de un año para otro, de un momento a otro, va una familia que se empieza a volver muy acaudalada, los Montenegro, y empiezan a amasar una fortuna tremenda. El problema es cómo. Resulta que la familia Montenegro, nadie entiende cuál es el negocio que tienen porque en la ciudad no tienen ninguno, pero viene gente de fuera y les trae fajos y fajos y fajos de billetes, hasta que llega un momento en el que el alcalde, y de esta historia te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, narrador, te estoy hablando que tengo 50 años y esta historia es de cuando mi abuelo era un niño, hazte una idea. Bueno, pues la historia cuenta que el alcalde va y se presenta con la familia Montenegro y entonces va y empieza a platicar con ellos y les pregunta directamente cuál es el oficio al que se dedican, de dónde obtienen esta fortuna. Y la familia Montenegro fue claro, alcalde, nosotros nos gusta llevar la fiesta en paz, no se meta con nosotros. Desde ahí el alcalde creía que se estaba topando con personas dedicadas a cuestiones criminales y no se sintió a gusto. Comenzó a hablar con amigos que tenía metidos en la Policía Federal y bueno, con gente que estuviera en diferentes puestos. Y siempre la misma respuesta, con los Montenegro no te metas. Empezó a indagar más y más y más y más y más. Hasta que un día dicen que el señor Montenegro, un tipo para que te des la idea de cómo era, que siempre iba vestido de traje con sombrero de copa, un par de guantes negros en las manos y un bastón, siempre iba vestido exactamente igual. Llega, se presenta en la casa del alcalde, entra y media hora después sale de ahí y dicen las personas que trabajaban en la casa del alcalde que el alcalde estaba pálido, estaba blanco y después de eso se dejó de meter con los Montenegro para siempre. Todo aquí, hasta este momento, me da la impresión que pues mi abuelo no tiene nada que ver con esto. Me están hablando de un matón, de un sujeto que fue y se impuso ahí en una ciudad chiquita donde probablemente tenían 1 o 2 policías de guardia y pues este sujeto debe haber tenido unas 5 personas y como que un pleito de barrio, ¿no? Una situación así. Pero me voy dando cuenta que no. A partir de ahí, la casa del alcalde fue conocida como la casa embrujada del pueblo. Todas las personas que trabajaban ahí, que eran 2 jardineros, 2 chicas que estaban en el aseo, 3 personas encargadas de la cocina, porque la casa no era una casa, era una casononona, empezaron a abandonar el lugar y nadie quería entrar porque decían que el lugar estaba maldito. Primero fue la hija del alcalde. La hija del alcalde, de un día para otro, estamos hablando de una niña que tiene alrededor de unos 9 años, comienza a caérsele el cabello, después se le empiezan a caer los dientes, no puede ingerir alimento porque todo le da asco, y dicen que se empieza a inflar, inflamar, y le están llevando con los doctores, están viniendo doctores de todas partes, y el alcalde se empieza a ausentar, y de repente la niña de un momento a otro pasó a otro plano. Otro de los hijos del alcalde, porque tenía 3, el hijo de en medio, de repente un día se va a dormir después de que su hermana había pasado a otro plano, y ya no despertó jamás. El niño estaba dormido todo el tiempo, estaba como en un trance, y empezaban a hablar las personas que todavía trabajaban en la casa, los poquitos que quedaban, que en la casa se aparecía la hija del alcalde, que ya no estaba, ya se había ido, pero que se veía como si el rostro se hubiera cambiado por el de una mujer mayor y que estaba muy enojada, muy molesta. Se veía en los ojos, se veía en la boca, que estaba tensa, seria,
El alcalde a veces lo escuchaban que lloraba y que empezaba a decirle a la niña que se acercara, pero que la casa se sentía horrible, que cuando esa cosa estaba ahí, se sentía como si toda la casa se hubiera ido a una dimensión pesada, a un lugar en el que el aire es como plomo, pesadísimo, horrible, y como si toda la casa se llenara de presencias. Era algo espantoso. Decían las personas que estaban ahí que el que vivía eso instantáneamente se salía de la casa del alcalde. No lo podía soportar 2 veces esa vivencia, pero los rumores corrían. La niña del alcalde se aparecía ahí con un rostro de mujer, como si fuera alguna anciana y molesta, y el hijo del alcalde estaba dormido y no lo podían despertar. Que cada vez que el niño lo intentaban despertar, a los pocos días aparecía la niña y alguien de los empleados se iba a ir del lugar. Para ese momento, de los 10, 12, 15 empleados que tenían en la casa, ya se habían ido casi todos y quedaban nada más como los más cercanos, los más fieles, los que tenían más años con ellos. Un par, tal vez unos 5 o 4, pero ya no era el séquito de personas que trabajaban ahí. Y ellos son los que cuentan que comenzaron a aparecer gusanos en la casa, gusanos negros de cabeza blanca y gusanos blancos de cabeza negra. Les decían que eran gusanos panteoneros. Todo el jardín y el patio, si escarbabas un pedacito, apenas 1 centímetro, la pala se te llenaba de gusanos. Y esos gusanos no estaban nada más afuera, estaban adentro. Debajo de cualquier pedacito de madera que tú removieras, te salían pero a borbotones, cantidades asquerosas, montones y montones y montones de gusanos. La familia del alcalde tenía ropas guardadas como en ciertas bolsas de plástico y tenían como unas bolitas blancas que servían como para absorber la humedad. No recuerdo el nombre, no sé si era nafta o alcanfor. Y entonces esa ropa, esos vestidos, esos trajes, todos los bolsillos estaban repletos de gusanos. El alcalde se estaba volviendo loco, la gente lo veía deteriorado por todas partes, lo veía deshecho. En ocasiones lo veían como murmurando, como si no estuviera ya ahí, su cabeza estaba ya quebrándose. Y dicen que simplemente un día fue a hablar con el señor Montenegro y ni siquiera lo quiso recibir. Se seguía deteriorando. Y es entonces cuando me cuentan una historia que creo que al día de hoy ya entiendo lo que pasó. Por otra parte, me platican que los Montenegro tenían hijos. En ese pueblito era un pueblo pequeño, no había muchas escuelas, todos los niños asistían a la misma primaria y secundaria. Y en la primaria, ahí asistían el menor de los Montenegro y también asistía mi abuelo. Un día, el menor de los Montenegro, en medio de una clase, fue alcanzado por mi abuelo, que mi abuelo fue, lo sujetó de la camisa, le metió 2 cachetadas de un golpe al estómago y le dijo: dile a tus papás que nos dejen en paz o yo no te voy a dejar en paz a ti. Lo soltó, lo dejó golpeado ahí, el muchacho empezó a llorar y se fue del salón. Todos los que estaban en el salón le aplaudieron a mi abuelo. El muchacho de los Montenegro no era ningún abusivo ni ningún bravucón, al contrario, era un muchacho muy calladito, que el rostro, no quiero decir cosas que se entiendan mal, pero no lo tenía normal. No era un rostro habitual, era un rostro diferente, y eso hacía que él fuera como muy nervioso, no se supiera desenvolver, pero la gente le tenía miedo ya a su familia, así es que no le hacía nada. Cuando mi abuelo fue y le hizo eso, todos los de ahí sintieron como de alguna forma que se estaba haciendo justicia, aunque él no había hecho nada. El muchacho no era malo, el muchacho no se metía con nadie. Bueno, el muchachito, el hijo de los Montenegro, deja de ir a clases por 1 semana. Y de repente un día estando allí en clases, mi abuelo está normal, la maestra está dando su clase, todos los muchachos están prestando atención, cuando en los pasillos se empieza a escuchar un sonido que va aumentando cada vez más. Como un sonido de sorpresa, como personas que están perdiendo el aliento, como personas que están expresando con un sonido la frase que dice: no puedo creer que esté pasando esto. El salón entra en un silencio gélido. El pasillo se queda congelado. Se dejan de escuchar los sonidos. Ahora todo es un silencio absoluto. El salón está en la expectativa. Mi abuelo voltea también a la entrada y lo único que escucha por el pasillo ahora es un sonido de pasos repetitivo, pero es extraño porque son 3 golpes. Es como si fuera paso, paso y un golpe de una madera. Paso, paso y un golpe de una madera. Es un sonido tan repetitivo
que hace que todos entren como en algún tipo de sopor o trance. Están viendo hacia la puerta cuando ven que la puerta se abre y sin que nadie esté alrededor de él, el señor Montenegro con su traje negro, con su sombrero de copa, con sus guantes negros y su bastón, entra en el salón. La maestra voltea la cabeza para no dirigirle la mirada. Todos los niños están buscando ver al piso. Este sujeto va caminando al banco de la maestra, a su pupitre, toma el bastón, lo sostiene con el antebrazo, se quita los guantes de cada una de sus manos, los deja sobre la mesa de la maestra, se quita el sombrero, lo pone sobre la maestra y ahora todos pueden ver algo que nadie había visto. La cabeza del señor Montenegro, muy extraña, tiene el cabello largo, pero solo como en la coronilla, como si se hubiera hecho algún tipo de peinado de fraile, como si toda la parte de arriba se hubiera rapado y quitado hasta el último de los cabellos. Y la coronilla todo alrededor tiene cabello negro muy largo. Y este sujeto nada más voltea, se le queda viendo a mi abuelo y camina directamente hacia él. Va caminando con un sonido repetitivo, el bastón golpea el piso y lo sigue un paso y después el otro. El bastón golpea el piso, el paso y otro. Cuando está como a unos 60-70 centímetros de mi abuelo, levanta el bastón, la parte del mango se la pone en un hombro a mi abuelo y mi abuelo le contó a mi papá y a mi mamá que esa escena hasta el día de hoy, aunque lo he intentado, no la puede borrar. Cuando sintió que el bastón le tocó el hombro, no puede dejar de ver los ojos de este tipo y este tipo de un segundo para otro ya está frente a él. Dice, no caminó, es como si se hubiera deslizado, pero no se escuchó nada, simplemente estaba frente a mí. Me asusto, pero estoy tan asustado que no sé qué hacer, me quedo congelado. Y el sujeto me dice con una voz enojada, pero demandante, veme a los ojos y haz lo que te digo. Y cuando veo a los ojos de él se tornan de un color café o un poquito oscuro a un color violeta y después a un color totalmente negro. No te sé decir si eso era como si la pupila cambiara de color, como si fuera algún destello o reflejo de otra luz, no sé. Solo se le quedaron grabados esos 3 cambios. Cuando los ojos eran negros, le dijo a mi abuelo al oído, de ahora en adelante eres mío y te voy a estar vigilando. Y cuando le dijo eso, metió la mano en uno de sus bolsillos, sacó una mata de cabello que creen que era de él y se lo sopló en la cara y lo que sobró se lo aventó encima. Le quita el bastón, se voltea, se va caminando. Todos están evitando verlo excepto mi abuelo, que está orinado en los pantalones, pero nadie se dio cuenta y nadie se lo criticó jamás. Él está viendo al señor, siente que el corazón se le está saliendo del pecho y al mismo tiempo siente que el cuerpo lo tiene ya seco. Ese señor llega a la mesa, se pone los guantes, se pone su sombrero, comienza a caminar para afuera y llegando a la puerta dice, con permiso. Se va y 3 segundos después, sin que nadie esté ahí ni se haya acercado, la puerta se cierra sola. El salón de clases se queda helado. La maestra se queda más de 10 minutos sin tener palabra alguna. No quiere voltear a ver a mi abuelo, no quiere voltear a ver a nadie. Y a partir de ese instante, la vida de mi abuelo estaba arruinada. Él empieza a tener como cosas muy extrañas en su casa. No puede pasar más de 2 minutos frente a cualquier espejo porque el señor Montenegro se va a asomar de debajo de alguno de sus hombros como si hubiera estado agachado y de repente se levanta. Si se le ocurre dejar cerrada la puerta de su habitación en la madrugada, el señor Montenegro no le dio permiso de eso y le va a estar tocando con el bastón toda la noche hasta que le abra. 2 ocasiones son las que se resistió, pero después cuando escuchaba la voz de ese señor en su cabeza diciéndole, ábreme, ábreme, te estoy hablando, ábreme, te lo estoy ordenando, y no se callaba el tipo, fue cuando dijo, la voy a dejar abierta, y ya no lo molestaba. Eso sí, los pasos que entran con ese sonido repetitivo, bastón que golpea el piso, paso y paso, bastón que golpea el piso, paso y paso, eso lo va a escuchar toda la noche, de eso no se va a librar. Las sensaciones de estar siempre siendo observado por alguien es algo que lo va a acompañar toda la vida. Y a los 15 años, a pesar de todas las situaciones familiares, él se escapa de casa, se va muy lejos a una ciudad grande, empieza a hacer su vida desde cero. Es un tipo luchador porque a lo que ha sobrevivido mentalmente no es cosa fácil, así es que comienza desde trabajos muy pequeños y poco a poco se empieza a hacer de su vida, hasta que dice,
que 2 años después, un día estando viviendo en un departamento, el primero que ya podía rentar de manera decente, escucha cómo en la madrugada alguien abre la puerta del departamento, se sienta en la cama y ahí es donde él se despertó porque lo demás parecía un sueño y logra ver la espalda del señor Montenegro que sin voltearlo a ver a los ojos le dice: qué bueno que te escapaste, pero ahora ya no te doy permiso de que vuelvas y si tú o tu familia vuelven, de aquí no se van a ir. Se paró de la cama, se puso sus guantes, su sombrero y se fue con el sonido de ese caminadito con el bastón que mi abuelo reconocía perfectamente. Él vio como la puerta se cerró después de que se salió y fue la última vez que lo vio. Pero desde entonces se volvió demasiado religioso, porque aquí hay un dato que no te conté. ¿Cómo le hizo para escaparse? Su familia no lo podía ayudar. El párroco de la iglesia había intentado hacer que la casa de mi abuelo ya no tuviera estas situaciones, pero parece que no pudo ayudarlos nunca. Decía que el agua bendita en ocasiones cuando la dejaban en botes ahí de un día para otro se ponía verde, que cuando hacía cosas en el patio después al padre lo visitaban en la noche hasta que el padre dejó de ayudarlos, y en una ocasión fueron unas monjitas cistercenses, creo que se llaman, y él fue y les pidió y les rogó ayuda. Se lo llevan a vivir al convento con ellas, le tienen una habitación aparte, están llevando en oraciones continuamente como intenciones para que lo liberen, y él dice que ahí es el único momento, hasta antes de sus 15 años, que sintió tranquilidad y libertad, pero que veía la sombra del señor Montenegro en el convento. Entonces sabía que esto era algo pesado, y ellas fueron las que le recomendaron que se fueran de ahí, pero que buscara a Dios. Por eso mi abuelo estaba como de una manera tan ferviente, obligando a sus propios hijos, porque sabía que un demonio los estaba persiguiendo. Narrador: yo no viví nada de eso. Para mí eso es una historia de niños, es un cuento, excepto por un detalle. Cuando mis papás me contaron la descripción del señor Montenegro, casi me quedo sin aire, porque yo sí he visto ese señor, y lo he visto decenas de ocasiones. Te pudiera jurar en mi cabeza que esa persona era el mejor amigo de mi abuelo, porque toda mi infancia que fui a visitar a mi abuelo, ese tipo estaba sentado en su sala. El problema es que cuando se los digo a mis papás se asustan porque ellos dos nunca lo habían visto, jamás se les había parecido, y aunque me acompañaron en esas ocasiones a la casa de mi abuelo, ellos nunca lo vieron sentado ahí.